Bueno, Alberto Fernández mantiene reuniones ayer con la cúpula de la Iglesia. ¿Y con quién se reunió hoy Mariano? Mariano Martín, ¿cómo estás? Hola Adrián, hola Lu, Agustina. Sí, se reunió con el senador Carlos Caserio para empezar dentro de otra batería de encuentros y de actividades que tuvo el candidato presidencial del Frente de Todos. Un hombre clave porque, por supuesto, remite a uno de los distritos a su vez clave de esta elección, que es la provincia de Córdoba, cuyo gobernador ha mantenido esta presidencia de la que hablábamos hasta hace minutos demasiado fina. Es muy sugestivo el movimiento del gobernador Schiaretti. Que la siguen manteniendo porque hoy no fue el encuentro con gobernadores. Exactamente, hoy se desmarca de los 19 gobernadores que están acudiendo a la Corte Suprema de Justicia para objetar las medidas que los involucran y de las cuales no están de acuerdo porque obviamente están desfinanciando las provincias. Nadie va a suponer que Schiaretti está exento o a salvo de este desfinanciamiento. Pero hoy la idea de Alberto Fernández era reforzar esta campaña. Insisto, Alberto Fernández siempre está cumpliendo el rol de la campaña de recaudar los votos en los distritos y en los sectores más difíciles, mientras que Cristina Fernández, hasta donde mantuvo actividad, tenía que ver con galvanizar, con solidificar el voto más puro, más duro del kirchnerismo, y por eso iba a ser bien recibida en general en las provincias donde presentaba hasta ahora el libro Sinceramente. Esta persona que estamos viendo ahora, de apellido Caseiro, El senador Carlos Caserio es un hombre muy fuerte del peronismo de la provincia de Córdoba. Sí, y no solo de la provincia de Córdoba, Adri, porque además de ser un hombre clave y que fue determinante en una de las últimas recorridas que hizo Alberto Fernández durante la campaña, antes de las PASO, a punto tal que logró que un grupo muy importante de intendentes de Córdoba, más allá de la presidencia del gobernador, terminaran allanándose a la campaña del Frente de Todos y tomando una participación clave. Recordemos, después lo podemos repasar con Agustina, pero recordemos que en la provincia de Córdoba se acortaron las distancias respecto de los resultados de 2015 y el gobierno el gobierno perdió un poco esa hegemonía aplastante. Se acortaron un montón. Bueno, sí, por eso digo, me parece que la idea de Alberto Fernández sigue siendo recaudar votos en esos espacios. Luego mantuvo un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, con Gustavo Bordet, como parte de esta saga de reuniones de corte federal que está llevando adelante el candidato. Y un dato para sumar. Sí, coincido, pero además un dato para sumar, en esta reunión en la que también pega el faltazo nuevamente Schiaretti, manda al ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano. Él decide no participar. Es el primero de los gobernadores que empieza con la historia de la boleta corta. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar de boleta corta? El primero que habla de eso es Schiaretti. Bueno, no participa de esto, lo envía a Caserio, que en realidad también en la elección cumplió un rol bastante clave porque fue una especie de vocero a lo largo de esa jornada. Es una persona muy cercana, pero bueno, bien decís, se muestra en una foto con Macri, evita la foto con Alberto Fernández, pero en definitiva no termina de definir cuál es su juego. Bueno, por algo habrá dicho, recordarán, después de que votó en las PASO, alrededor de las 11 de la mañana, cuando dijo esto igual es un amistoso, no es por los puntos. Por ahí algunos podían interpretar de que avanzada la elección, más cerca de la elección, iba a terminar postulándose o tomando una postura, mejor dicho. Algo muy propio del peronismo, por otro lado, ¿no? Exacto. Algo muy propio del peronismo que a veces retasean apoyos hasta que ya el resultado parece definido y ese es el momento donde se terminan incorporando los demás. Te agrego un dato porque cuando hablábamos de lo clave de Carlos Caserio, del senador del PJ, se me había pasado mencionar que además es el hombre que reemplazó a Miguel Ángel Pichetto en el jefe del bloque de senadores del PJ cuando Pichetto termina accediendo a integrar la fórmula. Entonces este hombre hoy preside el bloque peronista en el Senado. Exactamente. Y una Buen cosa dato. más, que no hay que olvidarse. Ustedes recuerdan, ¿no?, lo envalentonado que terminó después de aquella elección Juan Schiaretti, porque había sacado un 50 y ya se me olvida cuánto de votos, 54% de los votos, si no me equivoco, y era el momento en que Alternativa Federal se estaba gestando, era el hombre que se lo consideraba el armador del tercer espacio que se termina diluyendo. Se lo consideró presidenciable también.
presidenciable, él en realidad había dicho que no, pero terminó con una potencia impresionante que se desvaneció por sí sola. Y hoy prácticamente con su ausencia, todos jugando para algún lado y él jugando a la escondida. Hernán, ¿se respira, vos como analista político, se respira un clima de transición en la Argentina? A ver, te lo pregunto por los dos llamados que hubo entre Macri y Alberto Fernández, por la palabra de Lacunza ayer que utilizó la palabra transición. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo daría toda la sensación de que el gobierno está dando por sentado que ya no puede revertir el resultado, y eso es la población lo está palpando muy claramente. O sea, yo estoy haciendo grupos focales, etcétera, y se ve que Alberto Fernández está creciendo día a día. También quiero recordar que Alberto Fernández, su postulación ¿Usted llegó... en números lo tiene ya analizado, que está creciendo en números? No, no me atrevería a decir eso, porque la verdad que no tengo nuevas encuestas, pero sí lo estoy viendo, lo veo en los grupos focales, en los votantes de La Baña, de Nicolás del Caño, etcétera. Pero recordemos que Alberto Fernández, su postulación llegó bastante tarde en la campaña, mediados de junio, digamos. O sea, tuvo un mes de campaña que tuvo que dedicar casi exclusivamente a defenderse, ¿no?, de todas las acusaciones que le hacían por haber sido crítico al gobierno de Cristina. Y recién en las últimas 2 semanas previas a la elección es que él logra instalar los temas de campaña como él deseaba. Yo creo que la elección fue claramente un triunfo de la política por sobre el marketing, ¿no? Y eso los votantes lo ven, lo sienten, y creo que apostaron a la política y no al marketing. Me gustaría la opinión del político y también del diputado y también del consultor sobre este punto, porque son dos miradas que me parece que pueden aportar mucho. Un tema que es probable que empiece a irrumpir en la agenda de esta campaña, sobre todo a instancias del planteo que están haciendo desde el oficialismo. Están propendiendo una foto con Alberto Fernández. Quieren, desde el gobierno, que el candidato del Frente de Todos se saque una foto, se muestre con el candidato presidencial victorioso en las primarias. ¿Eso quiere Macri? Eso quiere el presidente de la Nación, y eso dispara una serie de lecturas y de análisis que son muy interesantes y que me gustaría compartir con los invitados, porque básicamente lo que dice en el entorno de Alberto Fernández, yo hoy hablaba con Eduardo Valdés, el 5º candidato a diputado nacional del espacio, que decía: no va a haber foto con entre Alberto y el presidente Mauricio Macri antes de las elecciones generales, básicamente porque entienden en el Frente de Todos que el presidente, que hasta ahora rehuía la cercanía, obviamente construía su propia campaña electoral, y que frente a semejante derrota en las primarias, lo que está buscando es, de alguna manera, arrastrar consigo al principal candidato. Es decir, asociarlo a esta crisis y mostrarse como, bueno, ambos estamos cogobernando en esta circunstancia. Me parece que hay como un juego muy interesante de la política que me gustaría analizar con nuestros invitados, si están de acuerdo con esta consideración. Sí, bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Creo que la gravedad de la crisis que vive la Argentina no da lugar a ninguna especulación. O sea, cualquier tipo de actitud que se pueda tomar tiene que ser muy sincera. O sea, si la foto es solamente con una intencionalidad de hacer corresponsabilidades, me parece que sería... no encajaría con la gravedad de la situación, ¿no? Si la foto tiene que ver con una cuestión sincera porque se quiere aportar. Yo lo escuché tanto a Alberto Fernández, creo que esta mañana, como a La Baña también, decir que ellos están dispuestos a la foto si el país lo necesita. Ahora, guarda con la palabra transición, porque la transición implica corresponsabilidad. La transición ya habla de un presidente electo, un gobernador electo, o alguien de un gobierno saliente, ¿no? De un gobierno saliente y de un entrante. Aquí no hay transición porque hay todavía una plena responsabilidad del gobierno de gobernar hasta el día de diciembre y tiene que hacerse cargo de esta situación. Lo que sí te genera una paso como el otro día, o este proceso electoral, es una responsabilidad distinta, quizá como oposición, de cualquiera de los sectores, porque hay un golpe muy claro hacia un mensaje muy claro de la sociedad hacia un gobierno que ha fracasado. Ahora, el gobierno tiene que hacerse cargo que él es responsable de lo que vivimos hoy en la Argentina, ¿no? No buscar una corresponsabilidad. Vuelvo a decir, en otra Argentina, quizá una etapa preelectoral como la que hoy vivimos tensionaba más las relaciones y buscabas plantear más diferencias. Hay una clara actitud de los distintos lugares de oposición que la gravedad de crisis implica otro tipo de actitud. Si no, no tendríamos estas dos llamadas telefónicas, la visita del equipo de La Baña de ayer, la visita del equipo de Alberto Fernández hoy. Claramente la oposición está diciendo: estamos acá nosotros listos para colaborar para que esto no se profundice, pero la responsabilidad
es de este gobierno. Vuelvo a insistir. Bueno, creo que Alberto se lo dijo en la comunicación telefónica, ¿eh? La responsabilidad de la crisis económica es de usted, Porque es del la propio crisis- presidente. Sí, el sentido Guarda, común, ¿no? La Sí. crisis El sentido no, común. pero la crisis no empezó después de la elección ni por el resultado de la elección, porque por ahí hay algunos que dicen, bueno, esta crisis que viene del resultado de la PASO, no. Esta Eso lo crisis- dijo Macri el propio lunes, esta después de la crisis elección. Estaba, el gobierno nunca la quiso ver, cuando por ahí se decía qué es lo que estaba pasando y se sugería algunas medidas, te tildaban de irresponsable, y hoy el gobierno parece ser que la única respuesta que tiene es este tipo de medidas que si lo hubiese propuesto la oposición te hubiese planteado que eras populista, ¿no? Entonces digo, la foto puede ser buena si se entiende que el país lo necesita. Ahora, eso no salva a que la responsabilidad de resolver los problemas y las plenas facultades para hacerlo la tiene el gobierno. ¿Cuál crees que es la postura del presidente? ¿Crees, por la imagen, por lo que se vio de él en estos últimos tiempos, que siente que puede revertir la elección o su Yo comunicación es no otra? creo que sea posible revertir los resultados. De todos modos, creo que el presidente sigue en modo de campaña. Todos sus mensajes me parece que son mensajes de campaña. Ayer cuando cuando hizo la jura de la CUNSA como ministro de Economía, volvió a asociar la crisis económica al proceso electoral, pidiéndole al ministro de Economía que cuide a los argentinos como si tuviese algún otro objetivo, ¿no? El ministro de Economía que cuidar, ¿no?, el bienestar de los argentinos. Y me parece que nada, es una situación muy delicada, ¿no? Porque Alberto Fernández sigue siendo candidato. El presidente es presidente y además es candidato, y entonces es muy compleja la situación. Yo sería muy cuidadoso de hacer fotos con el presidente. Estás hablando de la asunción de ayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, y muy cerca del presidente estaba Marcos Peña, ratificado en su cargo. ¿Quién dentro del gobierno quiere que Peña renuncie? La verdad es que yo eso no sabría decirlo. No Por tengo- trascendidos se dijo que Vidal es la dirigente Y política Vidal es la gran que no. perdedora de Sí. este proceso electoral, ¿no? Porque sabemos que si Vidal hubiese desdoblado, posiblemente, o quizás por lo menos tendría más chances, hubiese tenido más chances de hoy estar en situación de conservar la gobernación, ¿no? Y Sí, sabemos- Adri, te agrego, Sí. es bastante tradicional, por lo menos en el último año, y nos remontamos a la anterior corrida cambiaria, que Vidal es uno de los dirigentes que más está señalando permanentemente a Marcos Peña. Y esto, por supuesto, antes del resultado electoral, como bien decía nuestro invitado, tenía que ver con la determinación de atar la suerte de toda la dirigencia de Cambiemos al resultado de la Marian, elección disculpa que te general. interrumpa. ¿Por qué? Porque Marcos Peña no aceptó el pedido de Vidal de De doblar la desdoblar elección. la elección, exactamente. Y vos fíjate que el otro protagonista también del encono contra Marcos Peña es alguien que hasta ahora viene zafando, entre comillas, pero que también tiene un cierto riesgo sobre su territorio, que es la base electoral y de origen de Cambiemos, que es Horacio Rodríguez Larreta. También de parte de él hay un señalamiento respecto de la labor que hizo Marcos Peña, a quien todos reconocen como el artífice de haber puesto a donde está Mauricio Macri, pero también de, en algún sentido, haber esmerilado los poderíos territoriales que fue construyendo este espacio político ante la porfía de Mauricio Macri, candidato, y de juntarlos a todos en una elección. Dijiste juntarlos a todos, dijiste candidatos. Axel Kicillof.